Mateo capítulo 15, vamos a leer desde el versículo 1, nos dice: En ese momento, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. ¿Por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición?, le preguntaron. No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Jesús le respondió: ¿Y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Por ejemplo, Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres, y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Versículo 10. Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen, les dijo, y traten de entender. Lo que entra por la boca no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca. Entonces los discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿te das cuenta de que has ofendido a los fariseos con lo que acabas de decir? Jesús contestó: toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Así que no les hagan caso. Son guías ciegos que conducen a los ciegos. Y si un ciego guía a otro, los dos caerán en una zanja. Versículo 15. Entonces Pedro le dijo a Jesús: explícanos la parábola que dice que la gente no se contamina por lo que come. ¿Todavía no la entienden?, preguntó Jesús. Todo lo que comen pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que los contamina. Pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Esas cosas son las que los contaminan. Comer sin lavarse las manos nunca los contaminará. Hasta ahí. ¿Se pudo ubicar más o menos? Le traté de poner toda la actuación posible, pero bueno, obviamente no es lo mío, ¿no? Pero bueno, creo que es una historia fácilmente de ir siguiendo un poquito, ¿no? Ahora bien, comienza esto diciendo en este momento, ¿sí? ¿Cuál era este momento? Era un momento posterior a lo que nos narraba el capítulo 14, ¿no? Dijimos que este era el 15. Y el capítulo 14 podemos encontrar aquellos pasajes en donde Jesús multiplicó panes y peces para darle de comer a una multitud. También ese capítulo nos habla cuando Jesús caminó sobre el mar, ¿sí? Y que Pedro no pudo sostenerse de la misma manera sobre el mar por falta de fe. Y también cuenta que una vez que se enteraron que Jesús estaba en un determinado lugar, seguían llegando enfermos para ser sanados por él, ¿sí? Es decir, cosas muy lindas, milagros muy atrapantes, como gente que estaba en un lugar sin tener para comer, él pudo suplir esa necesidad. Milagros sobrenaturales desde la física, en donde alguien caminó alguien llamado Cristo, obviamente, caminó sobre el agua, y enfermos que fueron sanados, ¿sí? Es decir, algo muy atrapante, muy lindo de experimentar. Pero dice la palabra que llegaron fariseos de Jerusalén, y estos tipos, en vez de agarrar y decir: che, Jesús, ¿me contás cómo toda esta historia? ¿Cómo es que se puede ser tan usado por Dios? No, ¿qué hacen los tipos? Llegan y se quejan porque los discípulos no se lavan las manos para comer. Es como que bastante corta la mentalidad, ¿no? Es decir, tanto que se podía hablar de las obras que estaban practicándose antes que ellos llegaran a ese lugar, pero el interés, la preocupación estaba en que estos muchachos no se lavaban las manos antes de comer, ¿sí? Si alguna vez de chico padecimos esos retos, bueno, es normal, sí, hay que lavarse las manos, pero obviamente en este caso
se podía detectar que la intención de los fariseos venía a buscar pelea, si vamos a hacer la corta. No venían simplemente a hacer una pregunta, ¿sí? Venían a cuestionar, a traer algo que genere una discusión, ¿sí? A ver, vamos a ver si a lo largo de la historia podemos ir tirando, me dirían mis hijos, algunos pro tips, ¿está bien? Pro tips. Unos pro tips dentro de la palabra. ¿Y qué nos dice esto? Que cuando el Señor hace grandes maravillas en tu vida, ¿sí? Sé sabio y entendido y no te prendas a cualquier discusión, por pequeña que sea, ¿sí? Es decir, centrate en todo lo grande que Dios quiere hacer, a pesar que en la vida te vas a encontrar un montón que te vengan a cuestionar por qué no te lavas las manos, ¿no? Eso vamos a tirarlo ahí entre paréntesis, ¿sí? Y dice después que lo que cuestionaban, ¿sí?, que no hacían los discípulos, era no lavarse las manos. ¿Por qué? Porque esto era una tradición para ellos, ¿sí? ¿Y qué hace Jesús? Niega esa tradición, ¿no? La reconoce. Pero ¿qué es lo que hace? A su vez, Jesús, así como le preguntaron por qué no lo hacen los discípulos, Él les preguntó, ¿ustedes por qué no obedecen? ¿Ustedes por qué violan los mandamientos de Dios? ¿Cómo lo hacen? Justamente a través de esas tradiciones. ¿Por qué? Porque les cito un ejemplo que es muy conocido por todos, ¿no? Dios dice, como primer mandamiento con promesa, ¿cuál es? ¿Nos viene a la mente? Honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Cuando Jesús le cita esto, que es mandamiento de Dios, ¿sí? Honrar al padre y la madre, ¿sí? Hacer personas respetuosas a la hora de dirigirse, sin tener en cuenta si son merecedores o no esos padres. Acá no dice, no, bueno, si tus papás son buenos, si te compran la Play, si tu papá te dejan hacer todo lo que vos quieras y no te retan, bueno, ahí sí tenés que honrarlo. No, ahí es padre y madre, hay que honrarlo, sea lo que sea la situación que ellos expresen desde ese rol, ¿sí? ¿Y qué dice acerca de los discípulos? Que ellos, como argumento para no honrarlos, en ese caso con sus bienes para ayudarlos en sus necesidades, ¿qué argumentaban los discípulos? Y mira, viejo, vieja, ¿sabes qué? Yo con de todo corazón te ayudaría vos a pagar la luz, el gas, pero ¿sabes lo que pasa? Le juré a Dios que todo eso es para Él, no es para... Entonces no me queda un mango para ayudarte a vos. De todo corazón te agradezco por lo que hiciste por mí y todo, pero lo que tengo es para Él, ¿sí? Es decir, establecieron una promesa, un juramento a Dios, sin darse cuenta que ese juramento estaba yendo en contra de un mandamiento de Dios. Abrimos otra vez paréntesis y tiramos otro pro tip. Es importante analizar qué clase de compromisos nosotros hacemos con Dios sin que Él lo haya pedido hacia nosotros, ¿sí? Muchas veces aquellas cosas que Él pide de nosotros, hacemos un costadito, ¿no? Pero de repente le ofrecemos nosotros lo que queremos ofrendar. ¿Se acuerdan Saúl cuando quiso ofrendar algo? Samuel que le dijo, no es sacrificio, es obediencia. Es decir, cuando vos estás dispuesto a obedecer, quédate tranquilo que Dios te va a decir qué es lo que hay que obedecer. Vos no inventes nada para darle a Dios, ¿sí? Porque Él es el que te va a decir qué es lo que Él espera de vos, ¿sí? Y en este caso, estos fariseos hicieron un juramento a Dios y se agarraron de ese juramento para invalidar un mandamiento. Es decir, me comprometí a algo con Dios y de repente no puedo obedecer el mandamiento. ¿No me parece que es medio incoherente que Dios te pida algo que a la vez contradiga algo que anteriormente te pidió? Yo oré para que Dios me dé este trabajo y bueno, ahora no congrego más. ¿Será que Dios te va, por un lado te convoca a que seas parte de su iglesia y por otro lado te bendice con algo que te aleja de ese lugar que te trajo? Bueno, estos fariseos quisieron, juramentaron algo que a la vez terminaba atándolos de mano para obedecer ese mandamiento hacia los padres, ¿sí?
Bien podríamos pensar, ¿será que no se dieron cuenta o será que fue una estrategia? Es decir, hicieron un juramento para después terminar guardando aquello que debían usar para honrar a sus padres. Porque bien lo dice Jesús, a ver, se los voy a leer textual. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. Y escuchen lo que Jesús aclara respecto a lo que ellos en realidad están haciendo, ¿sí? Versículo 6 dice: de esta manera ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición, ¿sí? Es decir, ellos le dieron prioridad a lo que ellos consideraron importante hacer sin chequear si eso va en favor de lo que Dios quiere hacer o no, ¿sí? Y es todo un tema. ¿Por qué? Porque, a ver, si analizamos, mencionamos acerca de la tradición, dice acá, ¿no? Pero si preguntara, a ver, ¿qué es tradición para ustedes? Alguien, 2 o 3 opiniones, a ver. Tradición. Sí, viene por ahí. ¿Cómo? Sí, viene por ese lado, ¿sí? Tradición nos dice que es algo que se traslada, algo que se transfiere de generación en generación, ¿sí? Tradición viene ahí, algo que se traslada de una generación a otra, ¿sí? Ya sea con ejemplos, con enseñanzas, ¿sí? Con costumbres, con hábitos, pero la realidad es que una generación practica una tradición o practica una actividad, vamos a llamarla así, y cómo se transforma eso en tradición cuando esa misma actividad que lleva a cabo una generación también la continúa la generación siguiente. Ahí pasa a ser una tradición, ¿sí? Y desde esa definición, ¿sí?, nosotros nos tenemos que hacer una gran pregunta y planteo, ¿sí? Primero, esa tradición, ¿cuál es su origen? Segundo, esa tradición, ¿qué tiene como propósito por lograr? ¿Sí? Porque podríamos decir, y mirá, gracias a Dios soy parte de una familia que de generación en generación ha entregado su vida al Señor y son personas generosas, que le gusta orar, que le gusta leer la palabra, y gloria a Dios por esa tradición que va de generación en generación, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con aquellas generaciones que automáticamente trasladan ciertas costumbres y nosotros las adoptamos, ¿sí?, sin preguntarnos de dónde viene esto que se viene practicando, ¿sí? Y esto podemos verlo en una nación, en un país, podemos verlo en un barrio, ¿sí?, en una casa, pero aún también dentro de una iglesia. Nosotros podemos practicar tradicionalmente actividades que las hemos aprendido en una iglesia anterior, que a su vez esa iglesia la aprendió anteriormente, y tal vez por años llevamos ciertas tradiciones sin que nadie se pregunte: para un cachito, vení, poné la paz y vamos a charlar. ¿Por qué hace rato que estamos haciendo esto y no nos preguntamos por qué? Te doy un ejemplo, ¿no? No vino. Mi amigo Edgardo no vino, ¿no? No era él, era Hernán y María, ¿no? Quienes se conectan al discipulado los habrán visto a los chicos, ¿no? Cuando vienen, ahora no recuerdo si me preguntó él o yo se lo comenté porque miraba con cara ahí de pregunta, ¿no? Y nos veía que nos saludábamos con 2 besos. Y yo agarro y le digo: mirá, si me querés preguntar por qué no damos 2 besos, no tengo ni idea. Pero desde que voy a la iglesia, no desde el principio, porque antes era así, la mano lejos, ¿no? Pero desde que voy a otra iglesia, era los 2 besos. Bueno, alguno argumenta porque Judas con un beso traicionó, bueno. Pero la realidad es que un montón de cosas adoptamos y desde ahí no sabemos si realmente cierto origen tiene que ver con la palabra de Dios o son solamente formalidades
que tal vez alguien no la cumple y de repente ya lo mandamos al infierno. Este me dio un beso, debe estar en pecado. ¿Sí? Pastor, ¿sabe que el Señor me mostró? Que cuando este me saludó con un beso es porque en algo anda. No cumplió con la tradición de dar 2 besos, ¿sí? Y hay muchas cositas que suelen pasar así. Por eso es importante que nosotros nos preguntemos el origen de cualquier tipo de tradición que estamos participando, viviendo, ¿sí? Porque la realidad es que cuando nosotros detectamos que determinada tradición no tiene como origen la palabra de Dios, la voluntad, el propósito de Dios, ¿de qué estaríamos hablando? Una tradición que si no es de Dios, divina, del cielo, ¿de qué vamos a estar hablando? Una tradición humana, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia entre una tradición humana y una tradición de Dios? Muchísima, ¿sí? Porque cuando nosotros pudimos discernir y detectar que la tradición a la que yo le estoy siendo fiel termina siendo una tradición de hombre, y yo tercamente continúo en esa tradición por encima de lo que Dios quiere que yo lleve y practique en mi vida diaria, ¿sí? Yo no solamente voy a estar aferrado a una verdad, entre comillas, que me va a separar de Dios, ¿sí? Sino que además le estoy dando la autoridad a que esa tradición termine siendo parte de lo que va a formar mi corazón, ¿sí? Es decir, un corazón es formado por principios, por entendimiento, por comprensión. Y cuando yo adopto una tradición y la llevo adelante, ¿qué pasa? Mi corazón termina adoptando esa forma a la que le estoy enseñando día a día a vivir. ¿Se entiende por qué? Porque de esa forma es como uno, a ver si lo queremos hablar técnicamente a través de otra ciencia, podríamos decir, y se hizo un hábito, ¿no? Sí, un hábito es una costumbre al hacer determinadas obras, ¿sí? Repetitivas y que ya salen de forma natural, ¿sí? Ahora, cuando uno se acostumbra, ¿sí? El corazón termina adoptando ciertas formas, ¿sí? ¿Y cuál es el problema? Que cuando uno adopta, permite que una tradición forme mi corazón, y mi corazón no solo adquiera esa forma, sino que se llene de lo que esa tradición ofrece. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que cuando el corazón se llena de algo, ¿qué es lo que va a terminar haciendo? Expresando su boca, ¿sí? Cuando el corazón, como bien lo dijo Jesús, ¿qué es lo que Jesús dijo acerca del corazón? Es ese lugar en donde, ¿qué pasa? A ver, vamos a leer. Pues el corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira, la calumnia, ¿sí? En un corazón que fue el que le presentamos a Dios cuando Él nos llamó a una nueva vida, ese corazón estaba cargado de todas esas cosas. Que la hayamos practicado o no la hayamos practicado es otra cosa, pero el pecado es eso. Hay cosas que requieren de tiempo para manifestarse, pero el pecado contiene todo eso. Todo lo que desvía y separa de Dios contiene esas transgresiones, ¿sí? Ahora bien, ese es el corazón que nosotros entregamos a Dios. Y ese corazón necesita ser limpiado, ¿sí? Esa limpieza comienza por un acto de fe, creyendo que ese corazón no se limpia por mis méritos, sino se limpia por su obra en mí, por la gracia de lo que hizo Cristo en la cruz, y yo creyendo en Él puedo experimentar un corazón nuevo, ¿sí? Ahora bien, ese corazón nuevo se tiene que ir formando a la medida de Cristo, ¿sí? Porque hoy declaramos que Cristo es nuestro Señor, pero ahí ya está, no es que se completó todo, ¿sí? No es que salgo de esa confesión y de repente ya no tengo ningún problema y toda mi vida expresa su perfecta voluntad. No,
Eso es un principio de fe, pero que después se tiene que impartir primero para adentro, para luego expresarse en obras. Si esa fe primero no trabaja para adentro, cambiando mis raíces, el árbol va a seguir siendo el mismo. Y si el árbol sigue siendo el mismo, ¿cuáles serán los frutos? Los mismos. ¿Sí? Si yo no dejo que la semilla que sea sembrada en mi tierra sea la que viene del cielo y permito que sigan los mismos yuyos con lo que llegué al Padre, la realidad es que todo esa cizaña, vamos a llamarla así, ¿sí?, con la que llegamos a Él, va a producir algo que va a perjudicar lo que Dios quiere que crezca en nosotros. ¿Sí? Por eso es importante separar lo que viene de Dios con lo que todavía está permaneciendo en mí. Y eso requiere de dedicación, disciplina, responsabilidad, atención, búsqueda. Esas cositas que vos decís, ay, esto me supera, esto me saca, esto es como quisiera, Señor, que esto lo arranques de mi vida. Y la realidad es que el Señor, algunas cositas que otras, podrá arrancar de tu vida con tu consentimiento. Pero la gran mayoría de las cosas el Señor te dice, no sos vos el que te tenés que despojar. Yo no te voy a arrancar nada que vos no seas quien determine que salga de tu vida. ¿Sí? Y ese corazón que va adoptando esa determinada forma, ¿sí?, es justamente el medio por el cual uno, muchas gracias, empieza a expresar lo que tiene en ese corazón, ¿sí? Es decir, todo lo que yo comunico, todo lo que yo expreso, está ligado a lo que tiene en mi corazón, porque de ahí mana la vida, ¿sí? Lo que hay en mi corazón es lo que yo voy a terminar expresando. Por eso es tan importante detectar si las cosas que yo hago día a día tienen como origen al Dios que me dio una nueva vida, o todavía tienen las tradiciones con las que yo fui formado, tanto fuera como aún puede ser dentro. Pensemos, a ver. ¿Qué ser humano no ha sido chusma en determinado momento de su vida? ¿Qué ser humano no ha tenido centímetros de más en su lengua? ¿Sí? ¿Hay alguno? Venga y nos sacamos una foto con él, diría Dante Gebel, ¿no? Si hay uno que nunca habló de más, ¿sí? Me costaría creer, ¿no? Pero ahora, si sabemos que eso es algo que no pertenece, ¿sí?, evidentemente, si nos acostumbramos a ser personas que, hola, qué alegría verte, qué bien que estás, buenísimo, que te vaya bien, todo, se dame de vuelta, no lo soporto, porque no me crucé vereda, no lo aguanto. Esa risa es porque alguna vez pasó algo así en nuestra vida, alguna vez la tuvimos que caretear con alguien que no soportamos y tuvimos que ponerle cara linda para no quedar más parado. Bueno, podemos experimentar un proceso en donde al principio nos cuesta aceptar personas que alguna vez tal vez no hicieron algo que nos dolió. Dentro de ese proceso hay momentos que tal vez, vamos a usar un término que no es muy bíblico, pero a veces hay que caretear un poquito, ¿no? En un proceso, pero llega un momento que si de repente alcanzaste el dominio para que tu cara no manifieste lo que sentís de rechazo hacia esa persona y te conformás con eso, pero no examinás que tu corazón sigue sintiendo rechazo a esa persona, bueno, hay un problema en sí, porque vas a soportar 1, 2, 3 veces, va a llegar un momento que tu corazón va a decir, che, este no lo aguante, por más que quiera ponerle la mejor cara, ya no lo soporto, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no es solamente tener la viveza, el oficio, vamos a decir, para aparentar algo que no siento, ¿sí? Hay cosas que tienen que ser parte de nuestra vida, porque la realidad es que cuando eso no nace genuinamente del corazón, es muy difícil mantenerlo por un largo tiempo, ¿sí? Lo que no nace del corazón realmente es difícil que podamos mantenerlo en verdad, ¿sí? Ahora, decíamos que la forma que adopte mi corazón justamente va a ser la que termina expresando mis obras.
y entre las obras que exprese también están incluidas las palabras. ¿Sí? ¿Por qué cito esto? ¿Qué dijo Jesús a esos discípulos en los cuales ellos, utilizando sus tradiciones, invalidaban la palabra de Dios? ¿Qué les decía? Que, palabra textual, dice, versículo 7, hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandato de Dios. Primero, hipócritas. Alguna vez lo hemos charlado el tema, la hipocresía. ¿Qué es un hipócrita? Un actor, ¿sí? Alguien que está vendiendo un personaje de algo que no es, ¿sí? Alguien que quiere aparentar un papel que no es el verdadero, ¿sí? Eso es ser hipócrita, ¿sí? ¿Vieron cuando dice la palabra que los hipócritas esperan los aplausos en las plazas? ¿A qué se refería eso? En esas plazas eran los teatros del momento en donde hacían sus obras y estaban esperando los aplausos, los hipócritas, ¿sí? Aquellos que actuaban en esos lugares, ¿sí? Y dice que estos hipócritas eran la confirmación de lo que decía Isaías, ¿sí? Que son un pueblo que honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, por un lado, el corazón de ellos, que bien fue el que los llevó a expresar ¿qué cosa? Un juramento a Dios, con la astucia para que ese juramento sea lo que lo imposibilite a honrar a sus padres. ¿Sí? Abrimos otro paréntesis, tenemos otro protip. Cuando vos tenés tanto presente las tradiciones y hasta las utilizás para justificar la no obediencia a un mandato de Dios, podés caer en errores como decir: y bueno, ¿qué querés que me vaya bien? Si mirá cómo fui educado en mi casa. Si en mi casa nunca me dieron lo que yo necesitaba. Cuando voy al trabajo y yo exploto, ¿y qué querés? Mirá cómo me provocan, cómo me tratan. ¿Sí? Cuando nosotros empezamos a elaborar o expresar un montón de argumentos que nos llevan a justificar por qué nos expresamos así, lo que estamos haciendo es lo que estos hipócritas decían acerca del por qué no honraban a su padre y a su madre. Y bueno, viejito, yo te hubiese honrado con mis bienes, pero ¿sabes qué? Justo la semana pasada le juré a Dios que iba a hacer todo para él eso. Y muchas veces nosotros también podemos justificarnos de algo que generación en generación fue ocurriendo en mi familia. Entonces, bueno, no es mi culpa. Si mis abuelos eran así, si mis viejos eran así, bueno, ¿qué querés? ¿Por qué yo me tengo que ser el héroe que cambie la historia? No tengo la fuerza, no tengo... ¿Y cuál es el problema ese? Que pasamos de creer en un Cristo que hace todas las cosas nuevas a alguien que utiliza una tradición para justificar por qué su vida no cambia. Y repite lo que año tras año aprendió desde pequeño, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ser personas que digamos: no, Señor, no quiero ser alguien que esté obligado a repetir la historia de lo que generaciones anteriores me fueron enseñando con sus ejemplos, ¿sí? Quiero ser alguien que lo que gobierne mi vida sean tus mandamientos, no las tradiciones, y mucho menos aquellas tradiciones que sé cuál es su origen. Por eso, repito, tenemos que examinar de dónde viene lo que solemos hacer repetitivamente. Eso que estamos haciendo, ¿es porque el Espíritu te da convicción que es la voluntad del Padre? ¿O eso es algo que solés repetir sin saber por qué lo haces? Nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos, porque la realidad es que si no lo hacemos nosotros, la vida nos va a enseñar el porqué. Yo siempre doy el mismo ejemplo, ¿no? Hablo de la pared. Si vos no examinás tu camino, tal vez sea una pared la que te diga: no, no es por acá. Y la idea no es que
te rompas la cabeza para saber que ese no era el camino a seguir. Lo ideal es que sea la prudencia de alguien que dice, no, yo quiero que Dios a través de su palabra sea quien me guíe en mi andar. No quiero enterarme que esto estaba mal cuando ya lo hice. Si conozco a un Dios profético que me dice las cosas antes que pasen, ¿por qué recién me entero yo cuando ya las cosas pasaron? Estamos en día domingo. ¿Y por qué me entero lo que pasó el domingo cuando leo el diario del lunes? Si Dios el sábado me puede decir lo que va a pasar el domingo. Se lo traduzco ahí un poquito ahí, a ejemplo. Si hoy estamos, ¿por qué enterarnos las cosas que hoy hacemos recién su resultado del día de mañana? No. El avisado ve el mal y ¿qué hace? ¿Le da para adelante y después se entera, confirma que era el mal? No, se aparta porque no es necesario experimentar algo que el Padre ya nos advirtió que era malo. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser personas que examinemos justamente qué es lo que está dándole forma a nuestro corazón. Pero ¿qué dice Jesús? No a los fariseos, porque a los fariseos le dio con todo, ¿no? Pero después, ¿qué dice la palabra? Lo voy a leer. Después dice en un momento, versículo 10, luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Es decir, después que le dio palo a estos hipócritas, ¿qué dijo? Vengan ustedes que yo le quiero hablar algo. ¿Saben lo que le quería decir? Vengan que yo no quiero que ustedes repitan esta historia. Vengan que yo les voy a contar algo para que ustedes no sean iguales que estos. ¿Sí? Para que no sean actores, sino que sean verdaderos genuinos de la vida, ¿sí? ¿Y qué es lo que les dijo? Escuchen y traten de entender. Traten de entender. Escuchen y traten de entender. No solamente escuchen. Escuchen y traten de entender. Si no se entiende, vamos a buscarle la vuelta, pero hay que entender. No sirve de nada solamente escuchar si después no se trata de entender. La palabra de Dios es algo que no solamente es para escucharla con voz teatralizada, como lo hago yo en el trabajo, si eso después no busco entenderlo, porque esa palabra me está expresando una voluntad de aquel que me creó y aquel que me dio una nueva vida. No me puede dar lo mismo escuchar algo, no entenderlo, y bueno, la verdad no hay casi un full lo que dijo el pastor, pero bueno, buenísimo porque allá Eli me anotó que estaba presente, así que el día de mañana le voy a decir a Dios, mirá que Eli tiene mi asistencia, yo fui a la reunión ese día, no entendí nada de lo que predicó el pastor, pero estuve. Ahí no se completa la obra. La idea es que lo que escuchamos lo entendamos. ¿Por qué? Porque después de entender qué es lo que viene, obediencia. ¿Cómo será mi obediencia sobre algo que escucho y no entiendo? Inexacta. ¿Cómo puedo obedecer exactamente algo que no entendí de lo que Dios me habló? No tengamos vergüenza si de repente hay algo que no lo entendimos de la manera que creemos que debe ser entendida. Y decir, bueno, Señor, lo podemos charlar acá. Decir, pastor, ¿me puede repetir esto que no lo entendí? ¿Qué quise decir con esto? O hermano, vos hace tiempo que estás viniendo, vos no me podés enseñar a mí. O acá, Señor, bueno, antes de acostarme, decir, bueno, Señor, escuché todo, puse mi mayor empeño, pero algunos detalles no me cerraron. Que tu Espíritu Santo me revele lo que no pude entender y aún más. Siempre le digo lo mismo, no se conformen con esta partecita que les comparto yo, porque acá hay vida, no hay versículos simplemente para leer. Hay una vida atrás de estos versículos. Entonces no tenemos que ser conformistas y decir, bueno, más o menos con que agarro lo que quiso decir el pastor es suficiente. No. Este es todo lo que yo te pueda compartir hoy es el título de todo lo que el Padre te quiere enseñar a lo largo de tu vida. Con esto no alcanza. Esto es el principio de un mar o un océano tan profundo que lo tenés que sumergir vos. No dependas de lo que otro te enseñe. Tenés que ser vos el que diga, Señor, yo quiero más. No me conformo con una horita por semana. Quiero más. Es tu vida. No es simplemente un pro tips. Hay más que eso. ¿Sí? Y eso lo tenemos que demostrar nosotros con nuestra clara intención de amar esta verdad. ¿Sí? Y dice Jesús que cuando lo llamó, dice... acá.
Escuchen y traten de entender. Lo que entra por la boca no es lo que contamina. Es decir, lo que los fariseos se quejaban de decir, che, mirá, lo que están comiendo lo comen con la boca sucia, con las manos sucias, alta contaminación van a tener. Jesús dijo, no, tranquilo. Eso no es lo que contamina, sino que no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca. ¿Sí? Después los discípulos dicen que se acercaron y le preguntaron, ¿te das cuenta que has ofendido a los fariseos por lo que acaba de decir? Bueno, y ahí Jesús, bueno, le dice que son ciegos. Decimos, no le des cabida a estos ciegos, porque si vos seguís lo que estos ciegos te van a enseñar, vas a ser tan ciego como ellos. ¿Y qué va a pasar cuando un ciego sigue a otro? Se caen. ¿Sí? Entonces decir, no prestes atención a alguien que te está enseñando algo sin visión, sin luz. Porque seguir el consejo de alguien que no ve lo que está diciendo, a ver si me escuchan, alguien que no ve lo que está diciendo, las palabras tienen que revelar imágenes, no son solamente sonidos. Cuando alguien te habla algo, ese algo lo tenés que ver, porque es ahí recién donde lo vas a poder reproducir. Salvo que quieras ser un imitador de voces, ¿no? Si querés imitador de voces, bueno, va a reproducir el sonido. Pero si vos querés hacer la voluntad del Padre, le tenés que decir, Señor, permitime ver lo que estoy escuchando. Porque es ahí recién donde lo voy a poder reproducir en mi vida, ¿sí? Y Jesús les dice que no es lo que contamina, sino las palabras que salen de la boca, ¿sí? Ahora, entonces Pedro le dijo a Jesús, explícanos la parábola que dice que la gente no se contamina por lo que come. Y Jesús le dice, ¿todavía no lo entienden? Todo lo que comen pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. No vamos a explicar esa parte, ¿no? Porque tal vez se entiende, ¿no? Pero las palabras que ustedes dicen, las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que los contamina. Y ahí describe qué es lo que hay en el corazón, ¿sí? Estas son las cosas que contaminan. ¿Sí? Comer sin lavarse las manos nunca los contaminará. Ahora, ¿qué es contaminación? Me pregunto, rapidito, ¿qué es contaminación? Sí. Exactamente. Perfecto. Bueno, le voy a leer una definición, ¿sí? Contaminación es corrupción que adquiere algo por contacto con otra cosa, ¿sí? Es la corrupción, es algo que corrompe. ¿Y qué es la corrupción? Justamente esa sustancia que hace que un producto sea adulterado y deteriorado hasta el punto de perecer, ¿sí? Eso es lo que algo que está corrompido, ¿sí? Por eso que dice la palabra, que donde hay que hacer los tesoros. ¿Y por qué será que hay que hacer los tesoros en el cielo? Porque ahí te da mayores intereses a fin de mes. ¿Por qué será? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa ahí? Ahí, ¿qué es lo que nos llega? Ahí no se corrompe lo que vos guardás en él, ¿sí? Y esa corrupción es lo que termina generando contaminación, ¿sí? Es decir, vos tenés que tener mucho cuidado con qué te estás mezclando, ¿sí? Porque depende con qué otra, a ver cuál es la palabra que dice exacto, con qué otra cosa haces contacto, podés terminar siendo corrompido, ¿sí? Entonces, si uno no examina con qué se está mezclando, ¿sí? Puede terminar siendo contaminado. Y esa contaminación es la que a vos te va a llevar a que tu boca manifieste lo que hay en tu corazón, ¿sí? Abrimos otro paréntesis, ¿me dejan? ¿Ya se quieren ir? No, eso no viví. Aparte arranqué hace un ratito, ¿eh? No me pongan cara de cansado, por la duda. Paréntesis abierto ahí. Hablamos del corazón, lo que está dentro del corazón, ¿sí? Decíamos que todos llegamos a Dios con un corazón corrupto,
¿sí? ¿Por qué? Porque estuvo mezclado y fue afectado por esa sustancia llamada pecado que heredamos generacionalmente desde Adán, ¿sí? Ese corazón que terminó corrompiéndose de la manera que lo hizo, al punto de quedar destrozado, ¿sí? Es el que le presentamos a Dios, ¿sí? Ahora, por un acto de fe, Dios lo limpia y empieza un proceso para que esa limpieza se empiece a manifestar y no quede solamente en un acto de fe, ¿sí? Ahora, cuando vos tenés cosas guardadas que vos decís, ay, tengo algo dentro mío que necesito confesarlo porque me está matando. Siento una angustia con esto que me está pasando y si no lo confieso, me voy a terminar enfermando. ¿Pasó alguna vez? ¿Sí? Que si no expresamos, si no hablamos lo que nos está pasando, nunca vamos a poder alcanzar la paz que necesitamos. Eso es normal, ¿sí? De hecho, la palabra dice que debemos confesar nuestras ofensas si queremos estar sanos, ¿sí? Entonces, tenemos que entender una cosa que es muy importante, ¿sí? Cuando vos vas a hablar desde un corazón arrepentido por lo que has hecho o por lo que tal vez estás haciendo, ¿sí? Porque no siempre tenga que ver con el pecado de tu pasado. Puede haber cosas que estabas viviendo en un engaño o en un autoengaño o una hipocresía como los fariseos y llegue la hora, la bendita hora que digas, no, basta, me cansé, no quiero seguir con esto guardado, escondido en mi corazón, porque tal vez está escondido delante de lo que no lo ven, pero el más importante lo está viendo. Así que me cansé de guardar esto. ¿Sabe qué, pastor? Vamos a charlar porque necesito confesar esto. Digo, pastor, ¿cómo puede ser directamente el Señor en una oración? ¿Sí? Pero cuando uno empieza a confesar desde un corazón arrepentido, ¿qué sería arrepentido? Vamos a empezar a hacer esta, me parece. Alguien que reconoce que la cosa, el camino que estoy siguiendo no es el correcto. Tomo la decisión de cambiar el rumbo que estoy transitando porque sé que esto no me lleva a Dios. Esto no me lleva a la condición para la cual Cristo, que vino a establecer su reino, puede habitar en mí. ¿Qué dijo Jesús mientras estaba viniendo? Y ya el profeta Juan el Bautista ya lo venía anunciando. ¿Qué dijo? ¿Arrepentidos por qué? Bueno, es un requisito arrepentirse para que el reino de los cielos se establezca en tu vida. Entonces, cuando vos en tu corazón te arrepentís por algo que estás haciendo, es muy normal que sientas la necesidad de confesarlo. Ahora, cuando lo haces desde un corazón arrepentido, esa confesión te va a traer liberación. Pero cuando vos expresás cosas que te están pasando, te están doliendo, ¿sí? Pero desde un corazón que no reconoce el motivo por el cual estás así, ¿sabes lo que va a pasar? No vas a ser libre, sino que tus mismas palabras van a ser las que te van a contaminar. ¿Se entiende la diferencia? Cuando vos decís, basta, no quiero seguir con esto, me arrepiento de lo que hice mal y lo confieso para ser libre, quédate tranquilo que eso va a pasar en tu vida. Esa confesión te va a hacer libre porque tu corazón arrepentido no quiere seguir viviendo ese error que está viviendo, ese pecado. Ahora, cuando vos decís cosas con la famosa lagrimita de cocodrilo, ¿sí? Cuando vos decís, no, sí, estoy mal, y por dentro decís, ya ¿sabes qué? Agarrate cuando salga de acá, ¿sí? Cuando vos confesás tu dolor, pero dentro tuyo vos decís, no, la verdad, esto me recabe, la voy a seguir haciendo, pero como es Santa Cena hoy, vamos a llorar un poco, le cuento al pastor, así me siento libre, los hermanos que me vieron ahí de gira la noche, me ven que estoy hablando en la oficina con el pastor, entonces, bueno, fue a confesar, entonces ahora sí, participe de la cena del Señor, ¿no? Esas apariencias de hipócrita, ¿sí? Cuando alguien confiesa algo desde un corazón no arrepentido, lo único que está haciendo es que esas
palabras que salen de un corazón contaminado, lo único que hagan es contaminarse aún más. Porque esa confesión que no produce arrepentimiento, lo que te produce es mayor contaminación. ¿Sí? Siempre hablamos con la pastora y le pedimos a Dios discernimiento para saber hasta dónde alguien que está confesando lo que está hablando es para liberación y hasta dónde, si sigue hablando, es para contaminación. Y uno dice, ¿pero no es lo mismo? No, no es lo mismo. Cuando vos estás escuchando a una persona que todo el tiempo se está quejando de lo que le pasa, la realidad es que esa persona, cuando expresa queja, ¿se libera? Empeora la situación. Porque lo que le pasa no lo está expresando desde alguien que quiere dejar eso, sino alguien que está buscando culpables, responsables, y por qué a mí y todo lo demás. Cuando alguien dice, Señor, me lastimaron en mi pasado, pero yo los perdono. Yo quiero que esto quede atrás. Quiero que esto sea parte de mi pasado. Es ahí donde vas a ser libre por tu confesión. Pero si las palabras de tu boca lo único que hacen es querer buscar justicia, no, Señor, ¿por qué permitís que lo que me hicieron? Yo quiero que ellos paguen por lo que me hicieron. Tanto mal, tanto daño, esto no puede quedar así. Todas esas palabras que expresás nunca van a generar liberación en vos. Solamente te van a contaminar más, porque ¿sabés lo que va a producir eso en vos? Recordarte todo lo que pasó en ese tiempo. Cuando vos repetís todo lo que te pasa, ¿sí? Todo el tiempo, decís, no, pasa que yo sufrí mucho de chico, que es una realidad que pudiste haber vivido. Pero quien cree verdaderamente en Cristo le tiene que dar la oportunidad que Él haga todas las cosas nuevas. Que haga todas las cosas nuevas no significa que de repente lo que vos viviste desaparezca, pero ya no va a tener el poder y la autoridad para seguir afectando tu presente. Pero eso lo tenés que determinar vos. Sos vos quien va a decir, esto que voy a contar es porque lo quiero desechar de mi mente y mi corazón. No es porque necesito decirlo, porque me quiero dar manija y manija y manija y quiero que todos se enteren la basura que fue aquel conmigo en mi pasado. No. Nunca escucharon las redes. Hoy estamos hablando de las redes, ¿no? De contar todo lo malo que fue alguien en su pasado para que se enteren toda la basura con la que viví tantos años en mi vida. Pregunta, ¿eso te hace libre? ¿O lo único que hace es enredarte justamente a través de las redes? Entonces uno tiene que discernir y decir, a ver, esto que estoy repitiendo con mis labios todos los días, ¿nace de un corazón que ya no quiere vivir esto? ¿O en realidad nace de un corazón que está atrapado por eso y necesita expresar lo que abunda en su corazón? Yo tengo que examinar y decir, pará, ¿cuál es mi lenguaje? ¿Qué es lo que comunico todo el tiempo? No solo con mi lengua, con mis expresiones varias, mi semblante, mis gestos, mis acciones, todo expresa lo que hay dentro mío. Y yo tengo que examinarme y decir, a ver, pará, ¿cuánto hace que vengo quejándome de esto? ¿Será que esa queja me va a llegar a algún lado? ¿O lo único que va a hacer es cada día más vivo eso que pasó hace tantos años? ¿Yo quiero que siga vigente eso de tantos años atrás o quiero que realmente quede enterrado en el pasado? ¿Y sirve de algo repetir y repetir y repetir? Ahora, si repito y repito y repito, tengo que examinar y decir, evidentemente, si esta palabra expresa, esta boca expresa esas palabras, debe ser porque es lo que abunda en este corazón. Y la ley de Dios dice que si abundan esas palabras, van a ser expresadas por esa boca. Entonces yo tengo que examinar y tengo que tomar determinaciones y decir, Señor, quiero un cambio en mi vida. Y ese cambio no lo podemos pasarle la pelota al Señor y que haga todo Él. No, hay una parte que te dice, no, ¿te sentís débil? ¿Y qué dice la palabra? Diga al débil, ¿qué cosa? Bueno, eso es una... a ver, piense, cuando dice, diga al débil, fuerte soy. Uno puede decir, no, pero Señor, pero si no es verdad. Bueno, pero comienza por tu declaración. Empezá por declarar que sos fuerte y a partir de ahí empezá a vivir como alguien que tiene fuerza. ¿Sí? ¿Y en qué me baso para decir esto? Juan 6:63 dice, solo el Espíritu de vida eterna,
Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Cuando vos hablás, vos tenés que examinar y decir, estas palabras que salen de mi boca, ¿sí? ¿Quién es el autor? ¿Sí? ¿Quién declaró estas palabras que salen de mi boca? ¿Salen de la luz de Cristo que habita en mí o de las tinieblas que todavía no se disiparon dentro mío? Lo que yo hablo, lo que estoy declarando, ¿lo hablo porque ha venido la luz admirable de Dios o porque todavía estoy en la ignorancia y por eso hablo como hablo? Yo tengo que examinar lo que estoy hablando en el día a día, porque eso es lo que determina cómo está mi situación. Y no solo para examinar cómo yo estoy, sino para examinar qué es lo que estoy transmitiendo. Pastor, no, mi casa es un infierno. Soy yo el único que voy a la iglesia y yo quiero que vayan todos y es un infierno. La verdad que el Señor me dé fuerza para soportar mi familia inconversa. Pero resulta que cuando vos llegás de la iglesia con toda la gloria, los mandás a pasear a todos porque están todos apartados del Señor. No, sos vos quien tenés que impartir vida a través de tus palabras, tus gestos. Sos vos quien tiene que establecer el reino de los cielos en donde te movés. La planta de los pies tiene que llevar paz, tiene que llevar la voluntad del Padre para que sea establecida en cualquier territorio por más hostil que sea. Pero lo tenés que determinar vos eso. Y por eso tenés que examinar de qué forma estás hablando en el día a día, ¿sí? Porque eso es lo que vas a tener como evidencia en la condición que estás. Si sos alguien que todo el tiempo por ahí estás diciendo, no, pasa que yo no puedo. ¿A dónde está Filipenses en tu vida? Pegado en la heladera, cada vez que va a abrir pasa acá una cucharada de dulce de leche, recién ahí encontrás Filipenses. No, Filipenses tiene que hacer carne en vos, ese versículo. ¿Sí? Pero eso lo tenemos que examinar nosotros para que eso dé el fruto correcto, ¿sí? Y cierro con esto. Romanos 10:10 dice, pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios. Y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. Pasan dos cosas acá. ¿Cuál es la primera? Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios. Y la otra parte que pasa, después que creímos de todo corazón, y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. ¿Qué significa salvar? Te va a librar. ¿De librar de qué? De tu malo pensamiento, de la tristeza del pasado, de la queja, de todas esas cosas que muchas veces puede ser tu cárcel. Dios dice que te va a salvar. ¿Pero cuándo? Cuando tu boca confiese que Jesús es el Señor. ¿Pero después de qué? De que creyeras con todo tu corazón. ¿Por qué? Porque si tu corazón no cree lo que Dios dice, olvídate que tu confesión sea verdadera, sea genuina. Tu confesión va a ser como la de los fariseos. Van a honrar de labios, pero no va a coincidir con lo que pasa en su corazón. ¿Por qué? Porque como no se creyó, ¿cómo se va a confesar? Si no se cree correctamente, ¿cómo se confesará correctamente? Entonces, ¿qué tenemos que decir? Señor, si yo estoy declarando palabras de alguien que evidentemente no está creyendo verdaderamente lo que vos me hablás, ayúdame. En la forma en la que hablo, no estoy demostrando que tengo una fe, una convicción de todo lo que espero. Ayúdame a creer en mi corazón, ¿sí? Para que desde esa credibilidad que tengo en tu palabra, pueda confesar con determinación que Jesús es mi Señor. ¿Y qué viene después de confesar que Jesús es el Señor? Tiene que ser tu Señor. No queda en confesión nomás. Todos los días va a pasar que venga alguien y te provoque. Pará, ¿qué es lo que había confesado vos, que yo soy tu Señor? Bueno, ¿sabes qué? Yo como Señor te pido que seas manso y humilde ante esa provocación. Yo soy tu Señor. Bueno, ¿sabes lo que te pido? Que vos perdones a ese que te ofendió tanto en tu vida. Yo soy tu Señor. Bueno, aquel
que no tiene para comer, dale de comer. Ah, pero es el único plato que tengo. Y mira, con esa pancita mal no te vendría hoy a dormir sin cena. Yo soy tu Señor, bueno, pregúntame lo que yo como Señor espero de vos. Porque si no queda solo en confesión. Y si yo confieso algo que después no vivo, ¿qué termino siendo? Un hipócrita, que confieso una cosa que no creo en mi corazón. ¿Se entiende? Por eso tenemos que en este tiempo presente examinar, ¿sí?, todo lo que día a día estamos expresando, no solamente de labios, sino con nuestras acciones. ¿Cómo reacciono ante esto? ¿Cómo me movilizo? ¿Cómo actúo? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa a través de mi vida en todo esto? Y eso es lo que va a ser el fruto del árbol que hoy está siendo. Está siendo, no estamos diciendo que vas a ser eternamente, ¿sí? Hoy vas a dar el fruto que hoy está siendo como árbol, ¿sí? Pues ¿sabes qué es lo lindo que dice el Señor? Que Él, como el jardinero en nuestra vida, nos va a limpiar todo lo que esté sucio para que podamos llevar más fruto. Hay una promesa, ¿sí? Aunque a veces duela que Él tenga que cortar algunos gajitos, ¿no?, en nosotros que tal vez nos están secando de a poco, ¿sí? Pero tenemos que creer que eso es para dar un fruto que tal vez hasta el día de hoy no estamos dando, o alguna vez lo dimos y por diversas circunstancias hoy no está ocurriendo, ¿sí? Pero lo tenemos que creer, y creer para luego confesar, y confesar para luego vivir, ¿sí? Si confesamos y no vivimos, ¿qué es lo que dice Jesús acerca de la adoración de ese pueblo que de labio honra, pero su corazón está lejos? Dice, su adoración es una farsa, dice. ¿Sí? Y yo no quiero que el Señor diga, te la pasás adorándome, pero ¿sabes qué? No creo nada en lo que vos me decís. ¿Sabes por qué? Porque adoración es dar de lo que tenés. Y yo no escucho solo tu cántico, tu gloria a Dios, tu aleluya. También estoy viendo de qué corazón está saliendo ese cántico. Yo quiero que primero trabajes tu corazón para que todo lo que exprese tu boca, tu adoración, sea un grato perfume al Padre, ¿sí?